¿Sabía usted que el ruido de fondo en su casa está borrando las palabras que le dice a su hijo? Muchos padres se preguntan por qué sus hijos de 2 o de 3 años aún no logran formar frases claras. La respuesta muchas veces no está en el cerebro del niño, sino en el sonido del ambiente. Hace poco, mientras daba una clase de español aquí en Finlandia, conversaba con uno de mis estudiantes. Él me decía algo que me dejó pensando. Finlandia no es un país rico de la forma en la que muchos creen. Es un país con mucha comunidad y un sistema confiable. Al escucharlo, mi mente voló directamente a uno de los sistemas más perfectos y silenciosos que he conocido, y es su cultura sonora. En Finlandia, el silencio no es un vacío, es una infraestructura. Es el cimiento sobre el cual se construye la confianza y el lenguaje. Hoy quiero que entendamos que si queremos que nuestros hijos hablen, primero debemos aprender a callar el entorno. Aquí aprendí algo que me transformó. El silencio no es ausencia de sonido. El silencio es un paso importante para que un niño empiece a hablar. Si usted tiene un televisor encendido todo el día, aunque nadie lo esté viendo, este video es para usted. Hola nuevamente, soy Florel Melaínez, soy logopeda, lingüista, fundadora de Neuronexos en Tegucigalpa. En Neuronexos no solo somos una clínica de terapia, somos arquitectos de entornos que sanan y que estimulan. Hoy quiero enseñarle cómo aplicar la pragmática nórdica en su hogar hondureño para que la voz de su hijo finalmente se escuche. Quienes me conocen saben que tengo una voz sonora, una voz potente. Mi abuela siempre me decía, bueno, casi todos los días me decía, Florel, modere ese tono de voz, usted definitivamente tiene que vivir en el campo porque no le puede bajar al volumen. Y ella tenía razón. En nuestra cultura latina, ser bullicioso es casi un rasgo de personalidad. Pero ahora que vivo aquí y que estudio el cerebro, me doy cuenta de que mi abuela tenía una sabiduría científica. Para gritar se va al campo. En la casa, en la clínica y en el aula, el volumen bajo es una herramienta de salud mental y de desarrollo cerebral. Hoy les hablo no solo como una experta, sino como alguien que ha tenido que reeducar su propio volumen para entender el poder del silencio. En nuestras casas en Honduras, el televisor o el equipo de sonido son miembros de la familia. Están encendidos zumbando con música o con noticias desde que sale el sol hasta que el último se duerme. Tenemos la creencia errónea de que el ruido es compañía o que estimula al niño porque escucha gente hablando. Pero la realidad científica es otra. Para un niño que está aprendiendo a procesar el mundo, ese sonido constante es como una niebla espesa o como una pared de ruido. El cerebro tiene algo llamado capacidad de carga y es un límite de procesamiento. Si el ambiente está saturado, el cerebro del niño no puede separar la voz de mamá del anuncio de la televisión. Es como tratar de leer un libro mientras alguien le lanza pintura a las páginas. Al final no puede ver las letras. Si se queda conmigo hoy, entenderá cómo limpiar el aire de su casa para que el lenguaje de su hijo florezca por fin. Vamos a repetir este concepto tantas veces como sea necesario para que usted hoy mismo tome el control del control remoto. Debe saber que el problema no es solo que el niño no escuche. Lo que ellos ven y escuchan en esas pantallas encendidas todo el día los daña neurológicamente. La ciencia es clara al respecto. Por ejemplo, el doctor Dimitri y perdónenme la pronunciación, Christakis, es una de las mayores autoridades mundiales en pediatría y en desarrollo infantil del Seattle Children's Research Institute. Él ha demostrado en sus investigaciones que la sobreestimulación temprana por pantallas altera profundamente la atención y el desarrollo cognitivo. Las pantallas emiten estímulos de luz y sonidos que son demasiado rápidos para el cerebro de un niño que está en desarrollo. Esto provoca una descarga constante de dopamina que sobreestimula el sistema nervioso. El resultado es un cerebro que se acostumbra a la intensidad extrema. Por eso, cuando usted le habla con su voz normal, su hijo no reacciona.
Su cerebro se ha vuelto adicto al estruendo y a la velocidad del video, y su voz le parece aburrida o invisible. Estamos creando una generación con fatiga sensorial crónica, donde el cerebro, para protegerse de tanta agresión auditiva y visual, simplemente se desconecta. El silencio no es solo para que hable, es para que su sistema nervioso descanse y pueda sanar. Recuerden que esto va de la mano con lo que mencionábamos en el episodio sobre la autonomía en el hogar, donde el entorno debe dictar la paz y no el caos. Vivir en Finlandia es un choque cultural constante respecto al sonido. Aquí el silencio es respeto y se traduce en productividad. La capacidad de concentración de las personas aquí es asombrosa porque desde pequeños se les entrena en el silencio. Cuando un finlandés trabaja, el ambiente es tan calmo que el cerebro puede entrar en un estado de flujo profundo. No hay interrupciones sonoras innecesarias. Esto genera un fenómeno asombroso, una concentración de acero. Pero quiero decirles algo que a los padres y los maestros que me escuchan, no sean tampoco tan duros consigo mismos. Muchas veces ustedes ya están haciendo cosas maravillosas sin saber exactamente qué están desarrollando. ¿Se acuerdan de aquella canción viejita que todos cantamos alguna vez, Juan Paco Pedro de la Mar? Esa canción donde íbamos desde el grito fuerte hasta el susurro o a la inversa en muchos otros casos y luego quedábamos completamente mudos. Eso es fonoaudiología pura. Cuando usted jugaba a eso, estaba enseñando control inhibitorio, discriminación auditiva, modulación de la voz. Estaba enseñando que el silencio también tiene un ritmo, como bien explica la psicóloga de Stanford también, Carol Dweck. Ella dice que el aprendizaje florece cuando el entorno permite la reflexión y el enfoque. La canción de Juan Paco Pedro de la Mar es el ejemplo perfecto de cómo entrenar la escucha selectiva que tanto nos falta en Honduras y todos los países latinos. Mi madre siempre me decía una frase que la Biblia también lo dice, ella me lo decía por la Biblia, y es que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Hay tiempo para gritar, claro que sí. Hay tiempo para celebrar con música y con júbilo, pero no es todo el tiempo. El error que cometemos en Latinoamérica es que hemos convertido el ruido en nuestro estado permanente, en la calle, en la casa, en el transporte. No dejamos espacios para que el cerebro descanse. Cuando el ruido es la norma, perdemos la capacidad de modular nuestra voz. Como latinos, hemos desarrollado el mal hábito de hablar siempre fuerte porque estamos compitiendo contra un entorno ruidoso. El problema es que esto genera un círculo vicioso. Si usted no grita, su hijo no le entiende, y si su hijo no grita, siente que usted no le pone atención. Estamos perdiendo la sensibilidad auditiva y la fineza del lenguaje. En Finlandia, los niños aprenden que si alguien habla bajo, es momento de prestar atención. En Honduras, si alguien habla bajo, significa que va a desaparecer. Cuando el entorno está en calma, el cerebro no tiene que gastar energía filtrando basura sonora. Toda esa energía se va a la tarea que tiene enfrente, ya sea armar un bloque, ya sea comer o ya sea intentar decir mamá. En Honduras, el cerebro de nuestros hijos está agotado antes de empezar a hablar porque lleva 8 horas tratando de ignorar el ruido de fondo. Usted debe comprender que el cerebro humano tiene un procesador central con una capacidad limitada. Imagine que el cerebro de su hijo es como una computadora con internet lento. Si usted abre 10 pestañas al mismo tiempo, el televisor, la radio, el ruido del tráfico, el aire acondicionado, la pestaña más importante que es el lenguaje se queda congelada o tarda una eternidad en cargar. En nuestro campo, esto se describe magistralmente
con el concepto de la hipótesis del ruido ambiental, que investigadores como el doctor Gary Evans de la Universidad de Cornell han estudiado profundamente. Ellos han demostrado que el ruido crónico en el hogar predice retrasos en el lenguaje y en la lectura. En fonoaudiología llamamos a esto la relación señal-ruido. Para que un niño aprenda a hablar, la señal, su voz, debe estar al menos 15 decibeles por encima del ruido ambiental. En Honduras solemos vivir en una relación invertida. El ruido es el protagonista y su voz es solo un susurro que compite contra el mundo. Debe entender que el sistema auditivo de un niño pequeño es como un músculo que se cansa rápido. Cuando hay una televisión encendida de fondo, el cerebro de su hijo hace un esfuerzo agotador por filtrar ese ruido. Ese esfuerzo consume toda su energía. Por eso cuando usted le habla, el niño parece no escuchar o parece distraído. No siempre es desobediencia. A veces también es fatiga sensorial. En Finlandia se valora la dieta auditiva y la arquitectura de la cultura. Estas están diseñadas para que la señal humana siempre gane. Cuando usted apaga el televisor, no está castigando a su hijo, le está dando el ancho de banda necesario para que su cerebro pueda procesar si usted dijo pato o palo. Sin silencio, la diferencia entre esas dos palabras simplemente no existe para el oído de un niño. Usted necesita rediseñar su sala hoy mismo. El primer paso es apagar las pantallas que nadie está viendo. No use el televisor como su compañía. El segundo paso es identificar los ruidos que compiten con su voz. Si usted va a hablar con su hijo, acérquese y elimine el sonido ambiental. Al crear estas zonas de calma, usted le da al cerebro de su hijo la oportunidad de captar los fonemas. Los sonidos de las letras son sutiles y delicados. En medio del ruido de una noticia o un anuncio comercial, esos sonidos desaparecen. La neuroarquitectura del hogar consiste en dejar que el sonido sea el lienzo donde su hijo dibuje sus primeras palabras. No necesita juguetes caros, solo necesita que su voz sea el sonido más importante de la casa. ¿Por qué el silencio es un sistema? Vamos a repetirlo una vez más para que quede grabado. El silencio es una herramienta de trabajo y de salud. Ejemplo 1. En Finlandia, si un maestro quiere atención, no grita más fuerte para que los niños lo escuchen. Baja la voz. El silencio del maestro obliga al niño a concentrarse para escuchar. Esa es la técnica de Juan Paco Pedro de la Mar aplicada a la pedagogía. En Honduras, el maestro grita, el niño grita más y al final nadie escucha nada. Eso no es educación, eso es un caos sonoro. Ejemplo 2. Si usted almuerza con la televisión encendida, el niño no está aprendiendo a masticar ni a pedir agua, está hipnotizado por el estímulo visual y auditivo. El lenguaje se apaga porque el cerebro está comiendo ruido. Y ojo, lo que pasa en esa mesa con la masticación tiene un secreto que les contaré en nuestro próximo episodio sobre los músculos del habla. Y el ejemplo 3, el ruido constante eleva el cortisol, la hormona del estrés. Un niño estresado por el ruido no puede aprender. Punto. Si usted quiere a un niño inteligente, dele un ambiente tranquilo. Quiero que usted me acompañe en un viaje imaginario. Imagínese caminando por una calle céntrica de Helsinki en invierno. Usted verá nieve, verá gente caminando hacia sus trabajos, pero apenas escuchará nada más que el crujir de sus pasos. Si entra a un edificio de apartamentos, verá que hay alfombras gruesas y hay puertas dobles. ¿Por qué? Porque para el finlandés invadir el oído del vecino con su música o con sus gritos es una falta de respeto gravísima. Ellos entienden que el cerebro necesita periodos de vacío sonoro para mantenerse sanos. Ahora regresemos a nuestra Tegucigalpa.
Aquí el ruido es casi una prueba de vida. Si no hay música en la tienda, parece que está cerrada. Si el vecino no tiene el partido de fútbol a todo volumen, parece que no hay nadie en casa. Hemos normalizado el caos sonoro, pero este caos tiene un precio: el retraso en la estimulación temprana y problemas de audición a largo plazo. Al estar expuestos a tanto ruido, nuestros umbrales auditivos suben, nos estamos quedando sordos funcionalmente. Por eso, luego nos cuesta modular, gritamos para sentir que existimos. En Finlandia, los niños crecen escuchando los matices de la naturaleza y el ritmo de su propia respiración. En Honduras, nuestros niños están creciendo en una guerra de decibeles. Como logopeda, le digo, si queremos resultados en la clínica, debemos empezar por crear hogares con cultura de respeto sonoro. Sentimos que el silencio es aburrido o triste, pero debemos entender que el ruido excesivo nos genera problemas de salud reales: tinnitus, pérdida de audición temprana y una incapacidad para leer las emociones en el tono de voz de los demás. Si usted no puede bajar el volumen en su casa, está repitiendo un patrón cultural que afecta la salud de su hijo. Y como decía mi abuela, a gritar al campo. En la casa se habla, se comunica, se susurra. El susurro es una de las mejores herramientas de estimulación temprana porque obliga al sistema auditivo a afinar la puntería. Le propongo hacer una práctica ahora mismo. Tome la mano a su hijo y salgan al porche o a la acera de su casa. No van a salir a jugar, van a salir a cazar sonidos. Cierre los ojos junto a él. Pregúntele, ¿qué escuchas? Ayúdelo a identificar primero los ruidos molestos: el bus, el perro del vecino, el claxon de un carro. Y luego, haga el esfuerzo de buscar todos los sonidos escondidos: el roce de las hojas de un árbol, el canto de un pájaro, el sonido de su propia respiración. Este ejercicio es pura fonoaudiología finlandesa aplicada a nuestro contexto. Al hacer esto, usted está entrenando la atención auditiva selectiva. Le está enseñando al cerebro de su hijo a sintonizar la frecuencia de lo importante y apagar la frecuencia del caos. Un niño que puede encontrar el canto de un pájaro en medio del tráfico de Tegucigalpa es un niño que podrá encontrar el sonido de la letra M en medio de una conversación. Es volver a las bases, a lo que nos enseñaba Juan Paco Pedro de la Mar, pero con una intención clínica y amorosa. Usted tiene en sus manos la herramienta más poderosa para el desarrollo de su hijo y no cuesta ni un lempira, ni $1, ni €1. El control del ambiente. En Finlandia, la educación es una de las mejores del mundo, no porque tengan más tecnología, sino porque respetan los procesos biológicos del aprendizaje. Y el primer proceso es la percepción clara. Recuerde las palabras de mi abuela y las palabras de mi estudiante. El sistema funciona cuando hay orden, cuando hay comunidad y cuando hay respeto. Su familia es su primera comunidad. Proteja el oído de sus hijos, proteja su capacidad de concentrarse. Y recuerde, hay tiempo para todo, hay tiempo para la fiesta y hay tiempo para la calma. Si usted siente que su hogar se ha convertido en un lugar de gritos constantes, si siente que tiene que repetir las cosas 10 veces para que su hijo reaccione, o si nota que el lenguaje de su pequeño está estancado, no ignore las señales. A veces el problema no es que al niño le falta algo, sino que le sobra algo en su entorno. Recuerde que el lenguaje nace de la paz, igual que vimos anteriormente cuando hablábamos del desarrollo sensorial. En Neuronexos evaluamos la logopedia desde esta visión integral. Queremos que Tegucigalpa sea un referente de cómo el diseño inteligente del hogar puede cambiar el futuro de su hijo. Y lo invito a que apague ese televisor ahora mismo, mire a su hijo a los ojos y juegue a cantar suave como Juan Paco Pedro, hasta quedar mudo. Disfrute por un momento del silencio que genera las palabras.
Vamos a diseñar juntos un entorno donde el silencio sea el motor del lenguaje.